Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que realizamos hoy en colaboración con la Cámara de Comercio de Navarra sobre el mercado de oportunidad en Emiratos Árabes Unidos. Este webinar forma parte de una serie de webinar que normalmente hacemos en colaboración con otras cámaras de comercio regionales de España, en los que tratamos acerca del mercado de Emiratos Árabes, explicamos aspectos generales de este país, así como nociones básicas en materias legales, financieras y alguno de los sectores más importantes. Mi nombre es Marta Fernanda de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y me gustaría agradeceros a todos los que os hayáis conectado hoy y habéis mostrado interés en esta temática, tanto a la gente que se ha conectado como a los ponentes con los que tenemos hoy el gusto de contar en esta intervención. Como es sabido, Emiratos Árabes en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales hubs económicos y logísticos y comerciales de la región y como una plataforma estratégica para empresas internacionales que buscan expandirse en Oriente Medio. Obviamente no podemos dejar de lado que nos encontramos en una situación, en un momento de cierta incertidumbre a nivel regional. No queremos tampoco entrar en profundidad en este tema, no creemos que seamos las personas para hablar del conflicto en sí, pero sí creemos importante reconocer el contexto actual en el que operan muchas empresas. Aún así, Emiratos Árabes Unidos continúa demostrando una gran resiliencia y estabilidad y capacidad de adaptación, manteniéndose como un entorno muy dinámico para los negocios y la inversión. El objetivo de la sesión de hoy es precisamente ofrecer una visión práctica y actualizada de este mercado de la mano de expertos que conocen bien el ecosistema empresarial del país. En primer lugar, contaremos con la intervención de Álvaro Angulo, agregado comercial de la Oficina Económica Comercial en Dubái, que hará un breve resumen de las principales claves del mercado de Emiratos, aportando interesantes datos para poder conocer el país y el ambiente empresarial en el que estamos. Eh, a continuación, tendremos como ponente a Martín Gómez, director de Martínez Echevarría en Emiratos, que comentará acerca de los temas legales y de constitución de empresas. Eh, Contaremos también con Olga Jiménez, Representative de CaixaBank, que expondrá acerca de aspectos financieros y medios de pago en el país. Y por último, Nacho Campos, responsable de exportación de Meplasjar. Cada uno de los ponentes aportarán su experiencia en la región desde su perspectiva y conocimiento de cada uno de sus sectores. Muchas gracias a todos de nuevo por vuestro continuo apoyo. Al final de las intervenciones contaremos con un periodo de preguntas que podéis hacernos. Yo creo que las vamos a dejar para el final, que creo que va a ser lo más operativo. Y recordaros a todos, estos webinars normalmente los grabamos, después de unos días que tenemos que editarlos, los dejamos subidos siempre a nuestro canal de YouTube como un repositorio de información para que podáis consultar en cualquier momento. Bueno, paso la palabra ahora mismo a Ana Cañada, responsable de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Navarra. Ana, muchísimas gracias por esta colaboración de hoy, ojalá por muchas más. Y encantada de poder hacer esto juntos y en un momento tan importante para nosotros, ¿vale? Ana, paso la palabra y luego nos volvemos a ver al final. Gracias a Muy bien. todos. Pues muchas gracias, Marta, por tu presentación y por esta oportunidad. Como bien decías, es fruto de una colaboración habitual, ¿no? Entre las cámaras de comercio españolas y las que estáis en el exterior, ¿no? Más de 85 en España y más de 44 por el mundo, ¿no? Es un orgullo para las cámaras tener esta red tan interesante. Este webinar, de hecho, ya lo teníamos planificado desde el mes de enero, con lo cual, bueno, dijimos que adelante, por supuesto, ¿no? Aunque el momento es complejo, pero desde luego siempre Emiratos es un mercado que nos interesa, ¿no? A las empresas de Navarra, por supuesto. Voy a daros unos pequeños datos para que veamos un poco el volumen y la importancia que tiene para nosotros esta región, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que son siete emiratos, casi una población de 10 millones de habitantes y en tamaño, pues como unas 8 o 10 veces Navarra, ¿no? El año pasado, año 2025, desde Navarra exportamos por valor de más de 52 millones de euros a esta región, a Emiratos Árabes Unidos. Y ha aumentado, es un valor que va aumentando y es el país número 31 en cuanto a destino de nuestras exportaciones.
Navarra exportó el año pasado 9.500 millones y uno de ellos, uno de los países más relevantes para nosotros es Emiratos. El 80% de este valor de exportaciones, bueno, han sido productos farmaquímica, aparatos sanitarios, materias primas de plástico, paja y forrajes, alimentos, equipos de automoción y la verdad que, bueno, son productos muy variados, pero también es cierto que Dubái, bueno, los Emiratos disponen de muchas ferias interesantes a las que han participado, ¿no? Big Five, Gulf Food, etcétera, que nuestras empresas han participado, como otras empresas españolas, y fruto de eso son estos números que van creciendo, ¿no? Desde Navarra, pues 135 empresas exportaron el año pasado y de ellas 55 lo hacen de forma regular. Es decir, por lo menos 4 años seguidos son las estadísticas que manejamos del Ministerio. Y como digo, 135 empresas, ¿no? Han exportado el año pasado. Empresas, como digo, de sectores muy diversos. También compramos, ¿no? El comercio internacional es exportar, también es importar. También compramos desde Navarra a Emiratos, año pasado pues por valor de unos 8 millones de euros y es un valor siempre en positivo, ¿no? Navarra la que suele tener balanza comercial positiva con casi todos los países, de las pocas comunidades autónomas que tienen superávit comercial y más exportamos más que importamos. ¿Qué compramos allí en Dubái, en Emiratos en general el año pasado? Pues fueron sobre todo fundición de aluminio, la mayoría de las importaciones fueron de fundición de aluminio y otros productos semielaborados de cobre y material eléctrico. Y también como un dato así real, ¿no? Sabéis que las cámaras de comercio tramitamos documentos a la exportación, entre ellos el certificado de origen, ¿no? Fundamental para exportar. Y el año pasado, por ejemplo, fue el tercer país al que más tramitamos documentos desde nuestra cámara, con lo cual es un país importantísimo para nosotros, pues de Turquía y China, fue el país al que más tramitamos el año pasado documentos. Y también toda la zona en general, ¿no? Tanto a toda la península del Consejo de Cooperación del Golfo, es un mercado importante. Desde Navarra se exportó 177 millones el año pasado, con lo cual nosotros mantenemos siempre el foco en la zona. Más de 193 empresas navarras exportan a todos esos países de la Confederación del Golfo, la península arábiga, y que queremos seguir así, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo ya me detengo aquí para dar paso a los demás ponentes. Muchas gracias de nuevo a la Cámara de España en Dubái, un placer, y a todos los ponentes, al agregado comercial, a Caixa, Martínez Echeverría, a todos que vais a participar hoy, y muchas gracias. Os escuchamos con mucho interés. Hola, buenos días. Gracias a Ana, gracias a Marta. Bueno, yo soy Álvaro, soy el agregado comercial de España en Emiratos Árabes Unidos. Voy a hacer una breve presentación que tengo, apoyándome en una presentación que tengo preparada, en el que os quiero contar un poco cuáles son las características principales del mercado aquí en Emiratos, cuáles son las principales maneras de hacer negocios aquí, los aspectos que son importantes a la hora de negociar y de cerrar acuerdos, características del país y demás, así como oportunidades más relevantes. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, un segundo, si me deja. A ver. ¿Se ve la presentación? Se ve sin problema, Álvaro. Sí, sí. Estupendo. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues Emiratos Árabes Unidos tiene una... es importante esta diapositiva porque muchas veces desde España se tiende a confundir Arabia Saudí con Qatar, con Emiratos, se ve de una manera muy similar todos estos países. Pero bueno, Emiratos en sí tiene un territorio similar al de Andalucía, unos 83.000 kilómetros cuadrados, y se compone de 7 emiratos. Abu Dhabi y Dubái son los principales dos emiratos porque recogen prácticamente el 90% del PIB del país, y Dubái se ha establecido como un centro comercial y logístico en el que prácticamente no hay petróleo, entonces su estrategia ha ido hacia la diversificación económica. Y por otro lado, Abu Dhabi es la capital del país y ostenta el mayor poder económico porque son el emirato donde existen las reservas del petróleo. No obstante, a diferencia de otros países de la región, los combustibles fósiles ya solo representan alrededor del 20% del PIB del país. O sea que muchas veces se piensa que la economía está sustentada en el petróleo
y para nada es así en Emiratos Árabes Unidos. Sí que es una parte importante, por supuesto, pero no la mayor. Entonces, en Emiratos el PIB es de $500 millones, o sea, 500.000 millones, que es un tercio de lo que tiene España aproximadamente. Y la paridad del poder, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo son de $82.000, que es una de las más altas del mundo. No obstante, al lado de estos datos económicos pongo también la composición de la población, porque hay que tener en cuenta que muchas veces se ve también Emiratos como un país de ricos, y por supuesto una parte de la población lo es o tiene un alto poder adquisitivo, mejor dicho. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente el 85% de la población aproximadamente tiene un poder adquisitivo medio o medio bajo, porque en Emiratos, a pesar de que es un país de 11.300.000 habitantes, solo hay 1 millón y medio de locales y unos 500.000 aproximadamente de expatriados occidentales, que son los que tienen un poder adquisitivo alto. No obstante, los 9 millones restantes, o 8 millones y medio, tienen este poder adquisitivo bajo, porque son personal que se dedica pues bien a la construcción, a la limpieza, a labores más manuales, y por eso también la estructura de la población es mayoritariamente masculina. Como decía al principio, Dubái, pero también el resto de los Emiratos, pero Dubái especialmente, se ha dedicado en los últimos años a diversificar su economía. Y dentro de esta diversificación, pues como comentaba anteriormente, el turismo, el comercio, el transporte, la logística, los centros de negocios, centros económicos, incluso algo de agroalimentación, son los principales sectores en los que se ha ido especializando. Entonces, hasta el momento, digo hasta el momento porque como todos sabemos ahora el conflicto, veremos a ver lo que depara. El crecimiento de Emiratos Árabes ha sido muy sostenido. En el último año, en 2025, ha crecido un 4,7%. Siempre estaban las previsiones de 4,7, 4,8. Parece que finalmente se va a quedar con el 4,7. Y el mayor crecimiento que se vivió en los últimos años fue en 2022, un poco a raíz del final de la pandemia, que ahí creció un 7%, 7,4 aproximadamente. Pero no obstante, a pesar de que el COVID finalizó, la pandemia finalizó hace tiempo, el ritmo de crecimiento ha sido bastante alto y sostenido. Además, presenta unas cuentas considerablemente saneadas, presenta superávit fiscal, y además su deuda es de unos 300.000 millones de dólares, que supone el 54-55% del PIB, que en comparación con otros países, sobre todo Europa, es un porcentaje muy, muy pequeño. Además, la política monetaria tiene un tipo de cambio fijo con el dólar, lo que facilita considerablemente los negocios, porque aquí en Emiratos se utiliza el dirham, pero fluctúa a la par con el dólar. Entonces, una gran parte de la política en Emiratos es tener una política económica muy a largo plazo. Entonces, los jeques y emires de cada emirato tienen un mandato, lo tienen muy claro y tienen una ruta muy específica para conseguir estos mandatos. Entonces, dentro de los cuales está la diversificación económica que ya he comentado, pero tienen sectores que son clave para ellos, como son la agroindustria, la logística, el transporte, el aeroespacio, la seguridad alimentaria, y como un polo de atracción de inversión extranjera directa. Esto provoca, y esta manera de hacer negocios provoca que también su balanza comercial presente superávit. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un país que importa muchísimo, también exporta, lo que se conoce como reexportaciones. O sea, gracias a que Emiratos se ha establecido como un hub comercial y logístico,
gran parte de las mercancías que llegan aquí se reexportan a países asiáticos. Esto a la vez es muy importante para las empresas que quieran venir aquí, porque a pesar de que el tamaño del mercado emiratí es relativamente pequeño, porque la población es de apenas 11 millones de habitantes, hay que tener en cuenta que también se ha consolidado como hub ferial y Emiratos, Dubái más en concreto, sirve muy como centro para hacer negocios en toda la región, no solo específicamente en Emiratos, sino para países africanos, países asiáticos, otros países de Oriente Medio, donde no se celebran tantas ferias y Emiratos se ha convertido en este centro gracias a que también facilita considerablemente los visados para países en los que Europa les pone más restricciones. Además, Emiratos supone el 2,4% del comercio mundial, que es prácticamente el doble de lo que supone España. Así, los principales clientes de Emiratos son Arabia Saudí, India, Irak y Estados Unidos, y proveedores son China, India y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con España? ¿Qué es lo que nos importa más? Bueno, pues como podéis ver en el gráfico de esta página, la evolución ha sido creciente. En el 2025, que son cifras que hemos conocido este mes, y aunque no son definitivas, son prácticamente, hemos batido récord de importaciones españolas o de exportaciones españolas aquí en Emiratos, con 3.019 millones, 3.000 millones de euros de exportaciones, mientras que las importaciones son 733. ¿Esto qué significa? Pues que en Emiratos se exporta más desde España que a otros países de la región, pero además también se incluye que se exporta más que a la India, se exporta más que a Israel, se exporta más que a Japón, se exporta más que a Canadá. Entonces, esto da un poco cuenta de la importancia que tiene el mercado a pesar de su tamaño. Como veis, desde el 2022, sí que en 2023 hubo un pequeño bajón, pero la tendencia es claramente creciente y este año, ya en 2024, fue el segundo registro más alto de la historia y 2025 lo ha superado con creces y es récord total. Entonces, a la hora de hacer negocios, cosas que son muy importantes. Emiratos es un sitio en el que los negocios son fáciles, pero hay que tener en cuenta una serie de características, ya que muchas veces la manera de negociar en Emiratos es distinta a la europea. Entonces, aquí es donde hacemos referencia a lo que conocemos o lo que nosotros hemos denominado como las 4 Ps, que son paciencia, perseverancia, precio y presencia. Las explico brevemente. Paciencia, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se empiezan aquí a hacer negocios, el ritmo puede ser muy variable. Al principio parece que pueden tener prisa, luego se paran, te dejan de contestar emails, lo cual aquí no es necesariamente contraproducente. Aquí es muy importante tener los WhatsApp y muchas de las partes de los negocios se hacen con WhatsApp, pero llevan su ritmo. Por ello es importante la perseverancia, la segunda P, es decir, insistir. Lo que a veces en Europa es ser pesado, entre comillas, aquí suele ser normal, les gusta que les llamen, les gusta que vengas y de ahí la presencia. Hay que tener en cuenta que en Emiratos se hacen negocios por parte de empresas de todo el mundo. Por tanto, es muy importante la presencia porque, imaginaros, en la cabeza de un emiratí o de cualquier empresa que quiera hacer negocios, si yo te tengo aquí al lado, me voy a acordar de ti mucho más que, oye, uno que vino aquí, que estuvo 2 días, me hizo una presentación de su producto y con las mismas se marchó. Entonces, no es obligatoria y ni mucho menos en las etapas iniciales a la hora de hacer negocios, pero es una parte importante, al igual que el precio, que esto a veces sorprende. Aquí los márgenes son relativamente escasos, las negociaciones son complicadas, la competencia es mundial y eso hace que el precio sea muchas veces una variable importante. No obstante, luego es un entorno multicultural, no siempre se hacen los negocios con emiratíes, muchas veces se hacen con occidentales, otras muchas veces se hacen con indios, que son complicados para negociar con ellos.
Y bueno, al final la cuestión es que es un mercado competitivo, pero con muchas oportunidades. Y por supuesto, el inglés basta. Aquí el idioma oficial es el árabe, pero prácticamente todo el mundo habla en inglés. Diría casi el 100%, pero siempre habla alguien que no, pero bueno, prácticamente con inglés se va a cualquier lado. Y ya para terminar, perspectivas y oportunidades. En 2025, Emiratos ha sido para España el principal socio comercial, no solo del Golfo, como pongo aquí en la presentación, sino en comparación con muchos otros países, que como he dicho se exporta mucho más que a otros países que nos pueden sonar como más importantes desde España. Y oportunidades no están ordenadas por importancia, porque ahora defensa y aeroespacial estaría el número uno por motivos obvios, pero también desde la oficina comercial hemos identificado las infraestructuras, el transporte, la energía, especialmente renovable, la tecnología y el turismo como principales oportunidades de negocios. Además, como pongo aquí al final, hay que tener en cuenta que a la hora de establecerse, aunque esto Martín lo va a explicar mucho más, hay zonas francas y mainland, cada una con sus características, que no voy a entrar en ello porque Martín nos lo explicará, pero es una decisión importante a la hora de establecerse aquí. Y ya como dato importante de cara a los próximos meses, actualmente se está en plenas negociaciones entre la Unión Europea y Emiratos Árabes Unidos para establecer un acuerdo bilateral por el cual se eliminarían los aranceles. Ahora mismo el arancel general es del 5%, se está buscando eliminar el arancel para que sea del 0% y alcanzar una serie de acuerdos estratégicos para determinados sectores y que se facilite, por ejemplo, la contratación pública. Pero bueno, están en plenas rondas de negociaciones. Es un proceso que llevará tiempo, pero que hay compromiso por parte de las dos partes. Nada, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias y sería ya turno de Martín y cualquier pregunta que tengáis, como ha dicho Marta, la podemos intentar solucionar al final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Martín Gómez, soy el director de las oficinas de Martínez Echeverría aquí en Emiratos. En primer lugar, bueno, me gustaría dar las gracias tanto a Marta como a Ana por organizar este webinar y por invitarnos a participar. Y bueno, yo por mi parte voy a comentar un poco las estrategias principales de implantación, ¿no? Con la parte final que ha comentado Álvaro, ¿no? Las diferencias entre zonas francas o sociedades mainland. Y también un poco me voy a centrar en el marco legal de Emiratos desde la perspectiva, ¿no? De aquellos que no se vayan a implantar en Emiratos y que simplemente vayan a trabajar con Emiratos, ya sea vía agente o distribuidor, ¿no? Pues las cosas que tienen que tener en cuenta para que luego no surjan problemas a futuro y también los mecanismos de seguridad que están presentes y existen aquí en Emiratos para tanto a las empresas que están implantadas como a aquellas que hacen negocio en Emiratos, pues eso, que estén, cómo están protegidas. Voy a poner una pequeña presentación, la tengo por aquí. A ver, no me deja, un segundito. Pues, ¿veis ahora? Sí, te vemos, sí. ¿Me veis a mí o veis la presentación? La presentación, sí, bloque uno, ¿no? Vale, vale, entonces estamos en la de abajo. Es como tengo doble pantalla, es un poco lío cuando, cuando comparte pantalla. Entonces, subo esto hacia arriba. Vale. Pues Ahora, bueno, en primer lugar, voy a comentar eso, el tema de la estructura de implantación corporativa, ¿no? Para todas aquellas empresas que tengan intención de abrir una sociedad aquí en Emiratos, ¿no? Como ha comentado Álvaro también en su presentación, aquí le gusta mucho, ¿no? El tenerte cerca, ¿no?
El implantarte en Emiratos, la gente se piensa que es mucho más complejo de lo que realmente es. O sea, no voy a decir que es fácil, pero bueno, la gente se piensa pues, que tener una sociedad en Emiratos es sumamente caro y no es tanto así, ¿no? Emiratos, a diferencia de España, por ejemplo, tiene distintos registros de autoridades, ¿no? Por un lado, tenemos lo que son las sociedades que se llaman Mainland, que es que cada emirato tiene pues, un departamento de economía que emite licencias, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos las zonas francas. Que las zonas francas, el concepto de zona franca no tiene nada que ver con el concepto de zona franca que tenemos en España, ¿no? De zona franca te imaginas como una zona pegando al puerto, con seguridad, con vallas, ¿no? Y que solamente pues, para importar y exportar mercancía. Aquí en Emiratos el concepto de zona franca va más allá y se pueden considerar como distritos integrados en la ciudad que cada uno está especializado en distintos clústeres de actividad, ¿no? Existen también el concepto de zona franca tradicional, ¿no? Pues, por ejemplo, la zona de Jebel Ali, que es la del puerto de aquí de Dubái, pues eso es una zona franca que sí tiene seguridad, la de Dafsa del aeropuerto igual, pero luego otras de la zona franca principales, como pueden ser DIFC, que es el distrito financiero, o DMCC, son barrios totalmente integrados en la ciudad. Entonces, cosas importantes a comentar. En Emiratos se permite un 100% de propiedad extranjera, ¿vale? Esto es una cosa relativamente nueva porque entró en vigor en 2021. Antes, para tener una sociedad en main le hacía falta sí o sí un socio local. En 2021 esto cambió y ya la gran mayoría de actividades que pueda tener una empresa en Emiratos te permiten no tener un socio local. En la zona franca eso no ha cambiado y en zona franca, si tú quieres abrir una sociedad ahí, se permite el 100% de propiedad extranjera. ¿Qué es relevante para saber si te interesa más tener una sociedad mainland o una sociedad zona franca? Yo siempre comento a todos mis clientes, ¿no? Que lo que hay que identificar cuáles son tus clientes, tus objetivos y no solamente a corto plazo, sino también a medio y largo, ¿no? Porque al final un error a la hora de implantar tu sociedad en Emiratos eh, puede ser un poco costoso a medio y largo plazo, ¿no? Si los objetivos no están bien alineados. Eh, Tipo de sociedad mainland, ¿a quién se la recomendaría? Sociedad mainland es recomendable si tú directamente a través de tu sociedad quieres vender al consumidor final y no necesitar de un agente o distribuidor local en Emiratos, ¿vale? También es muy relevante si quieres participar en licitaciones públicas, porque de hecho, por lo general, por ejemplo, si quieres presentarte a un proyecto del gobierno de Abu Dhabi, pues te van a pedir que tengas una licencia de mainland del Emirato de Abu Dhabi. Ahora, si tu empresa está más orientada a servicios, a, a tener como un hub logístico, ¿no? Un sitio donde puedas importar y reexportar producto, en ese caso te puede interesar más una zona franca. Ya te digo, eso es un poco a grandes rasgos la principal diferencia entre las dos. En cuanto a costes, no hay gran diferencia entre abrir una sociedad mainland y una sociedad en zona franca. Todo varía también mucho según el tipo de accionista, si es persona física o persona jurídica. Pero aproximadamente, para que hagáis una idea, el coste de tener una sociedad abierta en Emiratos anualmente, porque eso es una cosa importante, que aquí todos los años hay que renovar la licencia, puede estar en una media entre 3.000 y 5.000 euros al año. Es verdad que si el accionista, ¿no? Lo que se va a abrir aquí en Emiratos es una filial o una sucursal de una empresa española, hay que tener en cuenta también unos costes extras que son los de legalización de documentación corporativa. Y eso es porque Emiratos no es parte del convenio de la Haya, entonces cualquier documento de fuente extranjera pues tiene que pasar un proceso de legalización, pues que por ejemplo en España un documento de registro mercantil, lo tiene que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada de Emiratos en España, traducción jurada al inglés al árabe y terminar la legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí. Entonces, eso es también otra cosa que hay que contemplar porque al final es un coste extra que puede tener el implantar la estructura aquí en Emiratos. Entonces, como he comentado, ¿no? He hecho aquí una pequeña distinción, ¿no? Entre, pues, por ejemplo, si tu empresa, ¿no? Te puede interesar tener una zona franca, pues que hay hubs especializados, ¿no? Por un lado, para logística, comercio, pues tenemos Jafsa, que es la que he comentado en Dubái, en la zona de Jebel Ali, o quizás en el Emirato de Abu Dhabi, que están más orientadas, pues eso, a hacer, tener a lo mejor un poquito de stock local para hacer reexportación principalmente. Y luego,
uno de los incentivos principalmente importantes en el caso de zonas francas, y no solo zonas francas, sino que tienen que ser designated zones, que es un grado extra, ¿no?, de complejidad a lo que estamos comentando, ¿no? Tenemos las sociedades mainland, zona franca, y luego algunas zonas francas a la vez son designated zones, que son zonas de especial tratamiento para tema de impuestos, que afecta tanto al IVA como al impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Qué ventaja? Otra de las ventajas que creo que no he comentado de tener la sociedad en zona franca, que te permite importar la mercancía dentro de la zona franca sin que se considere que esté dentro del país, con la posibilidad de tener una exención de los aranceles de importación. Con lo cual, para esa empresa que hace mucha reexportación, pues es otra cosa atractiva e interesante. Y entramos en la parte de impuestos, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, en 2023, no existía impuesto de sociedades en Emiratos y ha empezado a aplicarse principalmente a ejercicios fiscales, años fiscales que empezarán a partir del julio de 2023, que a la mayoría de empresas en la práctica la ha empezado a afectar durante 2024. Y el impuesto de sociedades es un impuesto general, ¿vale? Es un impuesto general que afecta en principio a todas las empresas y el impuesto es de un 9% sobre todo beneficio neto superior a 375.000 dirham. Que esto al final pues, es un impuesto suave en comparación con las jurisdicciones europeas. Hubo un poco de controversia, ¿no? La gente estaba acostumbrada a no pagar ningún tipo de impuesto y de repente que entrara este impuesto, pues a mucha gente le chocó. Pues yo lo veo como una cosa positiva, ¿no? Porque al final alinea un poquito más a Emiratos con pues los criterios de la OCDE principalmente y que además pues le quita un poco ese San Benito, ¿no?, de paraíso fiscal de Emiratos. Así que ya digo, es una cosa atractiva. Y aquí también una cosa puntualizada que yo comentaba antes, que en algunas designated zone puede darse también una situación de que una empresa que está establecida en zona franca pueda tener un 0% de impuestos de sociedades. Pero para eso tiene que cumplir una serie de requisitos que son un poco densos y complejos y no creo que sea el momento de comentarlos, pero si alguno está interesado o tiene alguna pregunta sobre ello, pues estaré encantado de después responderlo o en privado comentarlo también. Y los otros impuestos que existen ahora mismo en Emiratos, pues está el IVA, que el IVA de tipo general es del 5%, aunque para la exportación de servicios se pueden dar también escenarios de un IVA del 0% o de out of the scope, ¿no?, en algún tipo de transacciones en la que el producto no llega a entrar en Emiratos y ya te digo, se puede dar ese escenario también. Y en cuanto a rentas personales, no hay ninguna, no hay IRPF, no hay seguridad social, no hay impuestos sobre la plusvalía, salario, todo ese tipo de cosas. Y vamos a entrar con el bloque 2, que es la parte que a lo mejor a la mayoría de empresas españolas le puede interesar un poco más, ¿no? Porque no todas dan ese paso de implantarse y lo que hacen es trabajar a través de una empresa que ya está en Emiratos, que puede ser por un agente o un distribuidor. Es muy importante distinguir bien, ¿vale? Porque esto es un error que pasa con relativa frecuencia, sobre todo en empresas, porque no tienen este conocimiento de cuáles son las principales diferencias en Emiratos entre tener un agente local o un distribuidor. Y la clave está en el registro del contrato, ¿vale? Si tú tienes un agente comercial, tienes una ley que aplica a ese tipo de casos y para la distribución es la ley normal de Emiratos, la Commercial Law. Entonces, si una empresa de Emiratos te dice, no, yo tengo que ser tu agente aquí en Emiratos, no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado y hay que revisar muy bien ese contrato. ¿Por qué? Porque esa gente, con ese contrato que tú firmes con él, va a ir al Ministerio de Economía y lo va a registrar. Entonces va a quedar oficialmente como tu agente aquí en Emiratos, ¿no? Si no se especifica, por ejemplo, que sea para el Emirato de Dubái o para el Emirato de Abu Dhabi, o no se segmenta muy bien esa parte, pues claro, se va a considerar que es distribuidor en exclusiva para Emiratos de todos los productos. Entonces, es muy importante también no solo delimitar el espacio concreto en el que quieres que sea tu agente, sino también poner la duración y poner un listado muy detallado de todos los productos que ese agente vaya a mover en tu nombre. ¿Por qué? Porque si luego tú quieres cambiar de agente o quieres hacer otro tipo de operación, todos esos productos van a estar vinculados a la gente. Y si tú no tienes ese listado bien definido, pues lo que puede pasar es que cada vez que quieras hacer algún tipo de traer algún producto a Emiratos, pues ese agente te lo pueda bloquear, ¿no? Así que, ya te digo, es una cosa muy importante. Si por otro lado, se opta por la figura de distribuidor,
es mucho más abierta, es una relación contractual entre dos empresas, es mucho más fácil ponerle fin o definir los escenarios de salida para trabajar con otro distribuidor y, y ya te digo, es lo recomendable, aunque aquí por lo general las empresas de Emiratos siempre van a intentar que sean agentes en vez de distribuidor para tenerte un poquito más atado. Y es al final, oye, esto es como una relación a largo plazo. Lo que interesa es pues, tener, oye, si vas a ser un agente, que sea una empresa que realmente sea de fiar, que realmente se pongan unos objetivos de venta y que se cumplan y que sea una empresa pues, que tenga cierta trayectoria para evitar, pues eso, de que es un mercado muy interesante como el que es Emiratos, se te pueda bloquear por una mala gestión en la identificación de ese agente distribuidor también, ¿no? Pero principalmente a gente por los mecanismos, como comentado, que limitan mucho más esa desvinculación de un agente con respecto a la figura de distribuidor. Bueno, esto un poco me he metido también en las últimas novedades que hay sobre esta parte de contrato de agencia, que como he comentado, ¿no? Antes nos era más difícil cerrar, eliminar, ¿no? La figura del agente o generar esa desvinculación. Ahora es un poquito más sencillo siempre que esté bien definido los mecanismos de determinación al vencimiento del plazo y además a todas aquellas empresas que ya tienen un agente registrado antes de la entrada en vigor de esta nueva ley, pues se da un periodo para el que, oye, si se acuerda con el agente el adaptar el contrato a la nueva legislación, pues eso se permite también. ¿Vale? Y luego, por último, vamos a hablar un poquito de la seguridad jurídica y la resolución de conflictos. Aquí en Emiratos, cada emirato tiene su propio tribunal, aunque los principales, oye, porque es donde operan la mayoría de empresas, pues tenemos las Dubai Courts y Abu Dhabi Courts, que se basan en la legislación pura de Emiratos y que no siempre es el tema del tribunal más aconsejable para operaciones de compraventa de productos con empresas internacionales, ¿no? Porque al final son tribunales un poco caseros, por así decirlo, que todo el proceso es en árabe, hace falta sí o sí tener un abogado local aquí en Emiratos de habla árabe y en el que, pues ya te digo, el proceso es bastante más largo, tedioso, costoso y ya te digo, o sea, hay muchas veces que la empresa local te piden sí o sí acudir a este tipo de tribunales, pero si hay una elección, pues es mucho más conveniente para empresas internacionales utilizar tema de arbitraje y los tribunales principalmente de DIFC, DGM o de DIAC, ¿no? Eh, lo bueno también de DIFC y de ADGM es que son tribunales que tienen una propia legislación, no son zonas francas, DIFC es la zona franca financiera de Dubái y ADGM es la zona franca financiera del Emirato de Abu Dhabi y que tiene un sistema legislativo que se basa en el common law, donde todo el proceso es en inglés y que además te permite pues, jugar un poco, ¿no? Oye, pues si quieres ir al arbitraje, nombrar los árbitros, en qué idioma, en base a qué legislación, y es bastante más recomendable para un perfil como puede ser la empresa de Navarra, ¿no? Que tenga algún tipo de interés aquí en Emiratos. Y yo creo que ya por mi parte eso es todo. Cedo la palabra, creo que si no me equivoco es Olga de Caixa quien habla ahora y luego queda a vuestra disposición por si luego tenéis cualquier tipo de pregunta y nada, a ver si puedo dejar de compartir esto. Ya, perdonad. Va Olga, ¿verdad? Sí, Martín, va Olga. Olga, ya puedes empezar. Gracias, Martín. Muy bien, gracias Martín. Buenos días, gracias a las... Disculpad, buenos días. Tengo Olga, tienes quizás una conexión un poquito. la Buenos días conexión a todos. En primer regular. lugar, Quizás pues, Olga. Bueno, tampoco quiero haceros esperar. Si os parece bien, Manuel, ¿estás preparado para comenzar tu intervención?
Si acaso, a ver, mientras lo resuelve Olga, el problema de conexión, a lo mejor por ir avanzando podemos empezar con la Nacho intervención de Campos, no Manuel. Manuel, Perdona, Nacho. Nacho, eso perdona, es. Nacho. Ya Nacho. hablo de Manuel. Igual estaba Nacho escuchando y no se ha aludido. Perdona, Si me perdona, permitís, le Nacho. presento mientras Nacho se nos conecta, que hemos adelantado su intervención. Queríamos, bueno, también dar un poco voz a alguna empresa que desde Navarra está exportando a la zona y en este caso es la empresa Metálicas Plásticas Har, que se dedica a hacer artículos de construcción, bueno, EPIs en general, y siempre ha exportado mucho a estos países del Golfo y Nacho Campos tiene gran experiencia en la zona. Nos parecía interesante escuchar también su aportación. Así que nada, Nacho, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marta, Ana, Álvaro, Martín, Olga. Eh, bueno, la experiencia que tenemos nosotros en Emiratos Árabes Unidos siempre durante más de 6 años a través de importadores distribuidores en Dubái. Nosotros nos ha acompañado siempre una persona que es un agente, pero no es un agente local, es un agente español con muchísima experiencia en la zona que ha introducido muchas empresas, tanto europeas como españolas, navarras, etcétera, en la zona del Golfo. Nosotros en Emiratos, ya como os comentaba, llevamos trabajando más o menos 5 o 6 años, que lo consideramos ya una exportación, porque es un trabajo regular que estamos haciendo desde hace más ya te digo, de 5 años, ¿no? Lo que considero yo estar exportando. Bien, es verdad que es un mercado que para nosotros ha sido bastante complicado debido a como han comentado antes, a la gran competencia internacional que hay, al tema del precio y sobre todo es un mercado que es muy reexportador, con lo cual la presión con respecto al precio es incluso superior a la que puede haber en Saudi, en Bahrein, Oman, Qatar, etcétera, ¿no? Nosotros, el mercado más importante de esa zona para nosotros es Arabia Saudí, en segundo lugar Emiratos Árabes y en menor medida Bahrein. Tanto Qatar como Oman actualmente no estamos haciendo ninguna exportación. Eso un poco, a grandes rasgos, es la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros, bueno, como comentaba antes Álvaro y Martín, para nosotros es muy importante el haber contado con la presencia y con la ayuda de una persona especializada en esa zona, ¿no? Que conozca bien la cultura, que tenga buena entrada dentro de los importadores distribuidores y que facilite mucho a la hora de establecer negocios con empresas en Emiratos o en Saudi, etcétera, ¿no? Y lo que sí me gustaría es aprovechar que, bueno, tengo poco tiempo para hablar un poquito de la situación actual debido a la guerra en Irán y contaros un poco lo que es una cosa que nos está ocurriendo a nosotros ahora mismo en directo con dos contenedores que teníamos con dirección Arabia Saudí. Por un lado tenemos un contenedor de 40 pies High Cube con destino al puerto seco de Riyadh a través del puerto de Damán. Eh, con ese contenedor, la naviera MSC lo que ha hecho ha sido declarar un end of voyage, lo que significa que están enviando los barcos al puerto de Emiratos de Corfacán. ¿Qué es lo que pasa? Van a llegar los barcos, bueno, por lo menos el nuestro que lleva este contenedor de 40 pies High Cube alrededor del día 20 y aquí empiezan ahora un poco a ver los problemas, ¿no? Principalmente monetarios, ¿no? En primer lugar, siempre hay un recargo de unos $800 que se aplica siempre por el caso del end of voyage y luego a partir de ahí hay dos opciones, ¿no? Si el cliente acepta el recargo adicional de $4.500 por un High Cube, un 40 pies High Cube, la naviera MSC se hace cargo de mover el contenedor hasta el destino final en Riyadh, ¿ok? A través de Daman. O sea, hacen Corfacán, luego un feeder vessel de MSC hasta Daman, del puerto del King Abdullah, y luego de ahí en camión hasta Riyadh. Y luego la otra opción es, bueno, pues dejar el contenedor en Corfacán, hablar con tu cliente final y que él se encargue a través de su forward, de sus agentes en destino, de cómo gestionar ese envío hasta Arabia Saudí. Eh, y luego tenemos otra situación que es un contenedor que vamos a cargar el día 4 de marzo en nuestra fábrica en Pamplona
Y bueno, debido a la situación, el contenedor no se ha cargado, están los temas muy paralizados, tanto MSC como Marx han paralizado un poco las líneas con destino Arabia Saudí, Golfo Pérsico, etcétera, quitando por supuesto todo lo que es estrecho de Hormuz. Y bueno, es un poco la situación en la que está ahora, que yo veo bastante complicada, sobre todo por cómo están un poco la situación de zona de guerra en toda la zona. Eh, bueno, eso es un poco lo que os quería comentar. Gracias, Nacho. Vamos a ver si Olga ha conseguido solucionar el problema de conexión. A ver, Olga. No, no parece que lo haya conseguido. Bueno, por avanzar y no interrumpir el ritmo, bueno, en el caso de que finalmente Olga se consiga conectar, que veo que está conectada, pero no la escuchamos, em, a ver, Olga, perdonad, ¿eh? Bueno, si queréis podemos ir avanzando con las preguntas que ya tenemos en el chat, y en el caso de que se pueda conectar, o logre solucionar el problema de internet, continuaremos con ella. A ver, Olga, perdón, A ver, Ahora. vamos a intentarlo. Disculpadme, buenos días a todos. Es de aquello que os escucho a trozos y entonces intuyo que a la hora de empezar mi intervención sucedía exactamente lo mismo. Voy a tratar de ser muy, muy, muy directa, muy directa a la cámara. Es el papel de la banca pues, en todo esto, en un país que surge consecuencia fundamentalmente del trade, que vive muy del que pues lleguen a buen presentación abierta desde hace más de 15 años, concretamente en Dubái y actualmente, bueno, pues en el distrito financiero de Dubái que mencionaba Martín anteriormente, en el DIFC. ¿De acuerdo? Desde la oficina de representación en Dubái cubrimos el mercado no solamente de Emiratos Árabes Unidos, sino todos los mercados que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, esto es, incluyendo además de Emiratos, a Bahrein, a Kuwait, a Qatar, a Omán, a Arabia Saudita y también desde principios del año 2022 está dentro de nuestro mandato el mercado de Pakistán, ¿de acuerdo? Si el webinar fuera más extenso, pues podríamos hablar incluso bueno, pues del salto que muchas de las empresas españolas que trabajan pues terminan después dando Olga, perdona, se te oye entrecortada, te perdemos todo el rato. Me temo que bueno, sí, al mercado de Emiratos Árabes, la presencia de esos 40 años. Disculpadme, ¿no? se te oye totalmente entrecortada, o sea, como frases sueltas. Nada, no te podemos escuchar, Olga. Nada. O sea, yo veo que estás hablando por el icono del micrófono, pero no se te escucha absolutamente nada. Me temo que no. Bueno, si intentas si acaso, a lo mejor conectarte al teléfono, igual si cambias a la conexión de tu teléfono, si puedes eventualmente, aunque solo sea para que salga la voz,
y vamos avanzando con las preguntas que ya tenemos que está haciendo la gente, ¿vale? Y si lo solucionas, pues te hacemos otra vez hueco para tu intervención, ¿vale? Gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas para poder ir avanzando. La primera pregunta es, Ana, creo que es para ti. ¿Qué porcentaje representa la Universidad de Navarra y el IED en el crecimiento alumni? No tengo el dato, francamente, no lo sé. Tendríamos que preguntarlo a la universidad. Si me quieres escribir un correo, la persona que lo haya preguntado y le intentaremos responder. Vale, muy bien. ¿Va a ser posible obtener copia de la presentación y datos de contacto? Sí, normalmente después de los webinars mandamos un mail con el enlace del vídeo completo y el contacto de todos los ponentes, así como las presentaciones, ¿vale? Contar con ello lo solemos hacer siempre así, tanto a las personas que se han podido conectar como a las que se han registrado en el webinar y finalmente no se han conectado, ¿vale? Por tener a todo el mundo informado. Gracias. ¿Es igual la gestión de implantación para pequeña empresa como mediana o grande? Para la parte de servicios contables, financieros y legales, ¿hay compañías que operen para pequeña empresa? Mainland, servicios, consultoría. Martín. A ver, los requisitos un poco, bueno, de implantación son iguales, ya sea una empresa grande o sea empresa pequeña, ¿no? Al final lo que es el coste de implantación es igual. Luego lo que es la parte de operativa, pues obviamente sí varía, ¿no? Según el número de trabajadores que tengas. Lo que sí es que un poco común, ¿no? A cualquier tipo de sociedad, pues que tienes que tener unos registros contables según los estándares internacionales de contabilidad, ¿vale? Una contabilidad local es obligatoria sí o sí. Y la auditoría depende, ¿vale? Para una auditoría, que puede ser otro de los requisitos, va a depender de la facturación y luego también por la parte un poco de gestoría, según el número de empleados que vaya a tener la sociedad, pues puedes estar sujeto a una emiratización, que es que tengas que tener X porcentaje de trabajadores locales, pero eso es para empresas que tengan entre 20 y 50 empleados, que antes eran 50, pero luego bajaron a 20. Y ya te digo, por lo general suelen ser equivalentes o suelen ser comunes para empresas pequeñas o empresas grandes, quitando la parte de auditoría obligatoria. Estás muteada, Marta. Marta, no te oímos. Gracias, perdonar, que ya para no molestar lo quito y lo pongo y luego no me he dado cuenta. Pregunta Nacho, ¿nos puedes facilitar por favor el nombre o el contacto de tu agente de UAE? Nacho, si te parece, se lo puedes poner por el chat, ¿vale? Tenéis en el iconito del chat, puedes ponerlo por aquí si te parece oportuno y compartir el contacto de tu agente aquí, ¿vale? Mejor, prefiero tratarlo de una forma más personal, que me escriba a mi correo electrónico y yo le Vale, contesto. pues pones por favor aquí Sí. tu correo y así que directamente te escriban. Estupendo. Igualmente lo compartiremos más adelante, pero por si Mm. le interesa Vale, tenerlo antes, si puedes poner aquí tu mail y ya si te escriben y te preguntan lo que consideren. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Gracias, Nacho. ya nada. A ver si tenemos alguna pregunta más. Bien, siguiente. Gracias. ¿Contabilidad se realiza a partir del establecimiento de la empresa o de la primera facturación? La contabilidad se empieza a gestionar desde que se abre la sociedad, ¿no? Al final, por ejemplo, si una sociedad abre ahora, ¿no? Una nueva licencia, ahora con fecha de marzo, pues su primer año fiscal va a ser desde la fecha de emisión de licencia a 31 de diciembre de 2026. Entonces, la parte de contabilidad, pues te van a pedir tener la contabilidad desde la fecha de emisión de licencia hasta el cierre del año fiscal. En algunos casos, por ejemplo, si la licencia de aquí de Emiratos se obtiene a partir de julio, ¿no? Entre julio y diciembre, por ejemplo, de 2026, pues el primer año fiscal, en vez de ser de 12 meses natural, ¿no? De enero a diciembre, pues puede ser de fecha de emisión de licencia, por ejemplo, vamos a poner 31 de julio de 2026 a 31 de diciembre de 2027. Pero sí, yo creo que con eso respondo. Gracias. A ver si tenemos más preguntas. A ver, a ver, Olga, a ver si las has conseguido solucionar.
Yo quería hacer también una pregunta, Marta, a todos los que estáis ahí en Dubái, bueno, en Emiratos. Siempre se habla de dos, de los 7 Emiratos, siempre hablamos de dos, ¿verdad? De Abu Dhabi y de Dubái. Los otros 5, ¿cómo es la situación? ¿Están desarrollados? ¿Cómo es la relación entre los Emiratos? Siempre hablamos de dos y 5 más, yo creo que están como más desconocidos, ¿no? ¿Nos podéis aportar algo sobre esos 5 Emiratos más desconocidos, por lo menos creo que para la mayoría? Sí, Álvaro yo creo que tiene datos El concretos. consejero nos hablará, Álvaro, ¿verdad? Sí, a ver, siempre hablamos de Dubái y Abu Dhabi, Exacto. porque, como decía, tienen o ostentan el 90% del PIB. Efectivamente, hay 5 Emiratos más, tienen un nivel de desarrollo alto, no comparable con Dubái o Abu Dhabi, pero evidentemente hay oportunidades. De hecho, nosotros desde la oficina comercial vamos sí, nos desplazamos y tenemos contacto bastante con Ras Al Khaimah, que Ras Al Khaimah ahora mismo está en pleno desarrollo del primer casino en la región y, claro, todos los servicios alrededor del casino presentan oportunidades. Pero bueno, Ras Al Khaimah ya de por sí tiene una empresa muy importante de cerámica que se llama Rack Ceramics. Y tiene, bueno, sí, en Fujeira hay un puerto importante, tienen las montañas, hay mucho trabajo de minería. Sarria es una ciudad más cultural y universitaria. O sea, son Emiratos mucho más pequeños, pero al fin y al cabo tienen desarrollos y tienen sus oportunidades particulares. Ujú. Bueno, muchas gracias. Comentaba antes también, ¿verdad, Martín? Que cada Emirato tiene su propio tribunal, o sea que efectivamente tendrán su propio desarrollo y... Gracias, Álvaro. podemos hilar esta pregunta quizás para no perder a Álvaro, no te vayas, a ver si podemos contestar. ¿Cómo percibís actualmente el mercado de viajeros desde Emiratos Árabes Unidos hacia España, especialmente en el segmento de turismo de lujo? Pues tenemos los datos de la última encuesta del INE, se publicó en 2022 o 2023 y no me sé exactamente el dato de memoria, pero me quiere sonar que eran como unos 200.000 emiratíes que fueron a España durante todo el año. El perfil del emiratí que viaja es de alto poder adquisitivo. De hecho, bueno, muchos de ellos veranean en Málaga, Marbella, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Barcelona, por supuesto. No tanto a otras comunidades autónomas, pero sí, el perfil el que viaja es de alto poder adquisitivo. Gracias. Martín, esta creo que es para ti. ¿Una empresa homologada en la Municipalidad de Dubái puede operar en toda la GCC? A ver, es que eso va a depender un poco de lo que vaya, o sea, entiendo que será que está vendiendo un producto que lo ha homologado en Dubái, por lo general suelen, si está validado por una municipalidad, suelen aceptarlo en otras, pero habría que ver un poco el caso concreto. Eh, Porque te digo que luego no todos las municipalidades de cada emirato tienen los mismos requisitos. Muy bien, gracias. ¿Cómo está la situación ahora para enviar mercancías? Nacho, esta creo que es para ti. ¿Cómo está la situación ahora para enviar mercancías? ¿Hay alternativas a las rutas marítimas por el estrecho? ¿Y cómo está la situación de envíos por aéreo? Se trata de alimentación. Francamente, yo creo que debería tratarlo con la empresa con la que le gestione el transporte, porque las noticias están cambiando mucho día a día. Lo que sí sé es que tanto MSC como Maersk han paralizado las vías marítimas de mercancía a través del estrecho de Hormuz. Bien es verdad que si quiere hacer algo aéreo, el aeropuerto de Jeddah está. La semana pasada estuve en Colonia y me estuvo visitando un cliente que está en Jeddah y había podido coger el avión sin problema. Yo creo que lo mejor es que se actualice la información día a día con su forwarder, con su cliente en destino.
Gracias, Nacho. A ver si tenemos una persona que está levantando la mano. Alejandro, si tienes alguna pregunta, deberías escribirla, por favor, en la cajita del chat, ¿vale? Porque no podemos daros voz a todos. Entonces, si tuvieras alguna cuestión que plantear, alguna duda, si puedes, por favor, escribirla en la caja del chat, te lo agradeceríamos. Em, a ver si tenemos más preguntas. No parece. Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, a ver, no, creía que era otra pregunta. Gracias a ti, Eduardo. Em, lo dicho, el webinar se quedará grabado. Enviaremos un mail con el enlace, con el vídeo editado y las presentaciones y el contacto de todos y cada uno de los panelistas. Una vez más, gracias a todos por pues, vuestro apoyo y por vuestra intervención de hoy. Ana, gracias por acudir a nosotros para esta colaboración. Estamos siempre encantados de colaborar como cámara, como red de cámaras, ¿no? Al final Claro. estamos en lo mismo, unos Exacto. actuando desde el exterior, otros de forma regional, pero vamos, que al final somos lo mismo y trabajamos para lo mismo. Em, Gracias a todos los que se han conectado también y a los que han mostrado interés en el webinar de hoy y nada, y que tengáis un buen día a todos y nada más. Si necesitáis cualquier cosa, nos escribís. Gracias. Gracias.